Uno dice, pero es que yo no puedo hacer nada. Pero si uno se pone a pensar, son más cosas las que uno puede hacer. Lo que pasa es que el ser humano, nosotros, nuestra carne, siempre nos está invitando a llegar a ese punto donde no debemos llegar, a donde no debemos ir. Hola, hola a todos, ¿cómo están? Hola, hola, feliz y bendecido día. Bienvenidos a un nuevo tema con Juan y Carlos. Vamos a hablar de un tema como todos los temas aquí. Un tema buenísimo y algo que nos toca a nosotros y seguramente nos está tocando a todos. Sí, hoy vamos a hablar sobre esas paredes que nosotros tenemos que darnos cuenta hasta dónde podemos llegar y no pasar de ahí, ¿no? Esas limitantes que Dios nos dice, hey, hijo, hasta ahí puedes pasar. Los límites que están establecidos en la verdad de Dios y los límites que nosotros como seres humanos también debemos establecer, ¿no? Y poner en nuestro día a día. Desde el principio yo creo que estamos viendo Adán y Eva cuando estaban en el huerto del Edén. ¿Qué fue lo que le dijo Dios a ellos? Les estableció límites y les dijo, no comerán de este fruto que está aquí en el centro del Edén. Y hay veces uno, ¿no ha visto, mi amor, que uno dice, pero es que yo no puedo hacer nada? Pero si uno se pone a pensar, son más cosas las que uno puede hacer. Lo que pasa es que el ser humano, nosotros, nuestra carne, siempre nos está invitando a llegar a ese punto donde no debemos llegar, a donde no debemos ir, ¿sí? Y eso hace parte de nosotros. Entonces es importantísimo empezar por aquí porque debemos entender que como seres humanos nosotros tenemos esa parte pecaminosa, esa parte mala que siempre nos va a llevar a ese límite, a querer cruzar ese límite que Dios ya ha puesto en nuestras vidas. Es muy importante entender que nosotros como seres humanos necesitamos tener un autocontrol. En ocasiones se puede desfigurar esta palabra del autocontrol y sobre todo las personas, pienso yo, que han crecido en el evangelio o en la iglesia, donde entendemos que el control lo tiene Dios y que nosotros simplemente debemos dejarnos guiar por Dios y amar al prójimo y ser muy amables y muy lindos. Tienen esa forma de pensar y es que cuando pones límites o hay esa pared para proteger uno su corazón o para proteger lo que Dios nos está entregando, las personas piensan que son malos, o somos malos los que establecemos límites por eso. Y más cuando pero no es así, yo no pienso que sea así. Claro. En mi humilde opinión, yo creería que es importante tener límites y autocontrol en nuestra vida. Y más cuando de pronto somos llamados cristianos, que creemos que por ser cristianos entonces debemos decir sí a todo, ayudar siempre, estar ahí de primero, y entonces la iglesia te necesita lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, entonces tienes que ir porque es que si no, no eres un hijo de Dios o no se las cosas bien. Sí. Entonces uno tiene que entender y darse cuenta el momento en que uno está como familia, ¿sí? Y quiero entrar en este tema porque nosotros cuando empezamos a transcurrir este camino con el Señor hubo muchas veces en que tuvimos que tomar decisiones de bueno, hacemos esto o hacemos lo otro. Y decidimos nosotros ocuparnos de nuestra familia primero, antes de las necesidades de pronto de la iglesia, ¿sí? Y no quiere decir que tú estés en ese momento, tú puedes estar en un momento donde tus hijos ya están grandes y tú puedes dedicarle más tiempo a la iglesia. A servir a los demás, a ayudar exacto. a la gente, pero, y súper. Exacto, pero nosotros también nos dimos cuenta que cometimos muchos errores donde pudimos haber hecho más y de pronto nos quisimos quedar en esa zona de confort. Entonces, en esa comodidad donde uno siendo un hijo de Dios, uno tiene que entender, ¿cierto, mi amor? Que uno tiene que salirse de la zona de confort porque ahí es donde uno va a dar lo mejor para brindarle a las otras personas. Sí, el crecimiento creo que está en la incomodidad, porque el proceso bonito es eso, ¿no? Cuando Dios trabaja en medio de los desiertos y las dificultades. Pero bueno, el tema de hoy es esa pared que tenemos nosotros que establecer o esos límites que debemos nosotros poner en nuestra vida para proteger nuestro corazón, para proteger la verdad de Dios. Entonces, en nuestra área personal es necesario que nosotros tengamos, por ejemplo, límites de tiempo, límites de con qué personas vamos a andar, límite de qué cosas voy a hacer, qué cosas voy a pensar,
O sea, yo tengo que poner en mí como ciertas barreras, ya conociendo la verdad de Dios, que tengan que impedir que cosas entren a mi vida. Ujú. Entonces, en esa área personal, para ti, ¿qué te ha funcionado? ¿Cuáles han sido esos límites en tu vida que has puesto y que te han ayudado a ser esa mejor versión de Juan? Lo que pasa es que, por ejemplo, y pasó hace poquito, las redes sociales son algo que nos quita tiempo. Y lógicamente yo no soy una persona que ve cosas malas, porque, ¿sí me entiendes? Porque yo ya sé que no puedo estar ahí viendo cosas que no me van a edificar. Pero el Señor me ha estado hablando a mí que ese tiempo que yo paso en redes sociales es tiempo que yo podría estar pasando con Él, leyendo un libro, leyendo la Biblia, conociendo más, por ejemplo, de mi negocio, ¿sí? Entonces, en ese momento yo ya estoy estableciendo un límite, donde yo ya sé, bueno, en este momento de mi vida hasta aquí yo puedo llegar, entonces no quiero perder más tiempo del que he perdido, entonces no voy a utilizar más las redes sociales por un tiempo o por siempre hasta que el Señor me lo vuelva a decir, ¿ya? Porque en este momento de mi vida yo quiero poner ese límite donde quiero aprovechar ese tiempo que estaba perdiendo para otras cosas que me van que van a construir en mi vida. Ok. En nuestra área de pareja, ¿cuáles pueden ser esos límites importantes que establecemos para tener una mejor relación? En nuestro matrimonio, por ejemplo. ¿Tú qué piensas? Ahora, yo creo que he aprendido de que no soy tu salvadora, de que tú no eres mi salvador. Para eso tenemos a nuestro Dios. Y que hay momentos donde cuando uno más ama, uno quisiera ayudar a la persona a solucionar el problema en el que está. Pero hay un momento, y sobre todo cuando ya hay como esa relación con Dios, donde Dios te puede decir, déjalo, ya no le insistas más, o déjalo que Él va a caer en cuenta. O por ejemplo a ti, yo sé que hay cosas que yo te he pedido que me ayudes y que me apoyes en algo y lo has hecho hasta cierto punto y después me has dicho, amor, lo siento, pero ya aquí no puedo ayudarte, te toca a ti. Entonces son límites que tenemos que establecer para que la otra persona también crezca, porque es que somos seres individuales que estamos juntos con un propósito y un futuro lindo para construir, pero no quiere decir que es que entonces tú tengas que complementarme a mí, no, yo tengo que ser una mujer completa y sana en mi corazón para poder tener una buena relación. Y claro, ese tema es complicado porque de pronto la gente puede malinterpretar diciendo, no, pues entonces yo no te ayudo o tú no me ayudas, no, por supuesto, todos los días nos ayudamos. Pero hay situaciones en que hay que poner unos límites y decir, mi amor, yo ya te ayudé en esto, pero yo ya no sé qué más hacer o no puedo ayudarte más, ya te toca a ti luchar contra esto o hacer esto y esto. Y es ese autocontrol que es necesario en la vida porque hace parte de la responsabilidad que cada uno tiene con uno mismo. Porque entonces imagínate, o sea, cómo vamos a madurar o cómo nuestro carácter se va a fortalecer en el tiempo cuando yo tengo a alguien que todo el tiempo me dice sí o que todo el tiempo me soluciona. Entonces ahí no va a haber una formación de carácter y de madurez. Es necesario que así seamos una pareja que vivimos juntos, dormimos juntos, nos levantamos juntos y como dice la Biblia somos una sola carne, pues tienen que dar límites porque igual pues a cada uno es un ser único. Claro, y en ese tema, por ejemplo, de lo que representa la vida, el no construye más que el sí. ¿Sí me entiendes? Cuando tú tienes un no, cuando tú sabes cuándo decir no, cuando tú sabes cuándo poner esas barreras o esas paredes, eso te está construyendo a ti en formación de carácter y seguramente la otra persona también. Pero recuerden que ese no es porque realmente no puedes hacerlo, porque no está en tus ¿cómo se dice? En tu sabiduría o en tu experiencia, pero si tú lo puedes hacer y te tienes que esforzar y lo puedes hacer, hay que hacerlo, porque es que lo primero es ayudar a los demás, ¿me entiendes? Eso es un mandamiento que nos dejó Dios y eso hay que hacerlo, ¿ya? Seguimos con la familia. ¿Cómo establecemos límites sanos? ¿Cómo establecemos esas paredes dentro de nuestro hogar que no queremos herir a la otra persona, pero al mismo tiempo es necesario para que esa otra persona crezca, ¿no? Como por ejemplo con los niños. Uno podría seguir haciendo muchas cosas para ayudarles, pero así podamos hacerlo,
tengamos el tiempo y el amor, nos toca decirles, no, hazlo tú solo. Claro, y la palabra te dice que tu sí sea un sí y tu no sea un no. ¿Ya? Y en eso fallamos, yo creo que todavía, ¿no? Todos los días nos equivocamos en eso. Sí, sobre Que todo le cuando decimos hay amor, uno... que le decimos a los hijos, ¿ves? Entonces de ahora en adelante no te dejo jugar más Nintendo. Y a las 2 horas, ay papi, perdóname, bueno, dale, jugar. ¿Sí me entienden? Entonces uno tiene que darse cuenta el límite que va a poner y si lo puedes cumplir o no. Porque si no, se nos pasan por la galleta en un momentico. Claro, y para eso también es importante como padres establecer esos límites, esas reglas antes de hablarle a los hijos, para que como papás no estemos diciendo lo primero que se nos venga a la mente, sino que ya sabemos que cuando pasa X, Y cosa, estas van a ser nuestras normas. Claro, y el tema es que esa norma, que tú sí sea un sí y tú no sea un no, parémonos en eso, cumplámonos, hagámoslas cumplir, porque ahí es que también los niños van a entender lo que significa un sí o lo que significa un no. ¿Sí me entienden? Entonces esos límites en casa son necesarios cumplirlos para que el ejemplo que ellos ven en nosotros sea la forma en que ellos vivan. Claro, y por ejemplo, un versículo que es muy sonado, instruye al niño su camino, que cuando sea viejo no se apartará de él. El camino de la verdad, por supuesto, habla la Biblia. Entonces, esos límites de hasta dónde puede llegar en lo que el mundo puede decir que hagan, hijo, mira, Dios aquí establece unos límites. Para él esto y esto es necesario que lo hagamos. Y ahí pues vamos fortaleciendo una familia basada en esa verdad de Dios. Claro, y por ejemplo, siguiendo con el tema de la familia, vamos a las finanzas. Entonces, esos límites financieros que nosotros como familia y como personas tenemos que tener, o sea, no podemos seguir actuando por sentimiento o por deseo, ¿no? La verdad es que hace un tiempo hablábamos y decíamos, mi amor, esto es una necesidad o es un deseo, ¿te acuerdas? Y nos sentábamos a orar y decir, Señor, ¿qué hacemos? Podemos hacerlo, pero ¿será que lo debemos hacer o no? Y es llegar a ese momento en que tenemos que encontrar esa definición, o sea, lo que tú sientes y lo que quieres materialmente es un deseo o una necesidad. Total. ¿Sí? Y si no puedes comprarlo en el momento, pues no se debe comprar. Y aquí podemos empezar a hablar muchos temas financieros, pero es esa cosa de controlarte, de saber tú hasta cuándo puedes llegar con tu dinero, cuáles son las prioridades, porque a veces a uno se le olvidan las prioridades, entonces uno dice, uy, me llegó esto, entonces voy a poder, pero es que acuérdate que tienes que hacer esto, antes tienes que hacer esto. No, en las finanzas los límites son totalmente necesarios y la palabra también nos dice, o sea, el que no planifica, pues no va a poder construir algo completamente. Imagínate, y en la Biblia lo explican con el ejemplo de que va a construir una torre. O sea, si antes de construir esa torre tú no echas lápiz y te das cuenta cuánto cemento tienes que comprar, cuánto tiempo te vas a demorar, en fin, y lo haces a la loca, pues la torre te va a quedar a medias. Y lo mismo va a pasar en nuestras finanzas. Entonces imagínate qué irresponsabilidad uno como padre a mediado del mes, no, estamos a medias y no tenemos con qué comer, es complicado. Entonces sí, chévere entender esos límites. Y ahí nos forma mucho carácter, ¿no? O sea, en esos momentos donde uno no hace lo que uno quiere, lo que uno desea, porque sabe que es lo correcto. Porque ese es el límite y es lo correcto. Además que así es que uno construye con el tiempo algo bonito, algo fuerte. Entonces, en conclusión es que esos límites es que el Señor nos quiere mostrar hasta dónde podemos llegar. O sea, hasta dónde podemos llegar para saber lo que correctamente debemos hacer, ¿no? Algo importantísimo que este tema nos debe dejar como enseñanza es que los límites no son malos. Y porque nosotros amemos a Dios y queramos seguir los pasos de Cristo y queramos ser como Él, no está mal que pongamos límites. Y creo que una de las bases para entender que los límites son buenos, obviamente hay que entender que esos límites sean sanos, que no sean egoístas.
porque si en mi motivación del corazón lo que yo quiero es ese límite solamente porque yo quiero complacerme con algo o por hacerle daño a otra persona, pues ahí sí es algo complicado, ¿no? Porque las intenciones del corazón importan mucho. Entonces ahí hay que poner atención, es cuando yo voy a poner los límites, estoy siendo egoísta de solamente pensar en mi beneficio o estoy haciéndolo por hacerle daño a otra persona. Ahí creo que los límites se están saliendo de lo sano que pueden ser. Pero lo que quería decir ahorita es que una de las bases sólidas para entender que los límites son sanos es entender que el dominio propio proviene del fruto del Espíritu Santo. Eso quiere decir que los límites son necesarios en nuestra vida, porque hacen parte de ese autocontrol que Dios quiere que cada uno de nosotros podamos tener. Por eso es necesario poner esas paredes en nuestra vida para poder cubrir nuestro corazón. No olvidemos que del corazón mana la vida. Entonces, si yo no tengo límites, si yo permito que todas las personas entren a mi corazón o ver todo lo que en el mundo hay o escuchar un poco de cosas que va a pasar, eso entra a mis oídos, baja a mi corazón, lo voy a sentir y se va a convertir verdad en mi vida. Y Dios quiere que nosotros caminemos en luz, en verdad y bueno, en fin. Entonces, creo que esa es la base importante de este tema. Y lo que queremos es que podamos entender todos que los límites son buenos, pero es indispensable la relación que tengamos con Jesús, porque Jesús es el que nos va marcando la pauta del camino, ¿sí? Porque hay cosas, la palabra dice que hay caminos que al hombre le parecen bien, buenos, pero al final son caminos de muerte. Nosotros casi siempre nos vamos a equivocar. Con Jesús y con Dios va a ser menos esa equivocación, porque vamos a estar en una comunión diaria donde podemos decir: hasta aquí puedo llegar, yo siento que esto no lo tengo que hacer, yo siento que esto lo debo hacer, ¿sí? Yo siento que tengo que dar más en esta situación, y eso nos lo da Él. O sea, nosotros solos no podemos, solos no podemos ser revelados, sino Él nos tiene que revelar muchas cosas. Y pilas con eso que estás diciendo para concluir, porque muchas veces utilizamos ese siento. Es que mi corazón me dijo, es que yo siento que yo debo decir sí o yo debo decir que no. Hay que entender que ese siento tiene que venir de un corazón sano y lleno del Espíritu de Dios. Porque cuando no estamos llenos de Dios y de su verdad, ese sentir puede ser una trampa. Porque nosotros mismos somos enemigos de nosotros mismos. Y dependiendo de nuestro pasado, nuestras fortalezas mentales, lo que estemos viendo, pues vamos a tener el concepto de una verdad que no es la verdad de Dios. Antes de que no olvide que por ejemplo, en la salud. En la salud. ¿Cómo puedo yo poner esos límites en la salud? Pues, o sea, es que yo creo que más claro imposible. Es el auto. El cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Entonces hay que tener límites con tu autocuidado en tu salud. No. Yo te puedo, hacer ejercicio, ¿no? Pues que eso lo sabemos. No comas comida chatarra todos los días, ¿no? Pues eso lo sabemos, ¿sí? Pero sabemos que eso es difícil, o sea, hacer ejercicio no es fácil, y menos si tú nunca lo has hecho. Comer bien es muy complicado, eso es muy complicado, ¿ya? Pero tenemos que ser llenos del Espíritu Santo para que Él nos ayude a luchar contra todo esto. Pero esos límites en la salud, yo creo que son uno de los más importantes, porque la salud refleja tu mente, lo que tienes aquí. Si tú no controlas tu mente, pues no vas a controlar nada en la vida, ¿ya? Entonces tenemos que acercarnos a Jesús, que Jesús nos dé ese carácter de Él, que nos dé esa sabiduría y que nos siga revelando la forma en que Él lo puede hacer, ¿sí? Es con Dios, o sea, es Dios el que se fortalece en esa debilidad. O sea, que para poner límites sanos y saludables en nuestra vida necesitamos la verdad del Señor para poder hacerlo bien. Y en la parte de salud concluyo que por experiencia hay cosas que nos es difícil hacer, pero cuando rendimos nuestra carne y nuestro corazón a Dios y de verdad le expresamos a Él lo difícil que está haciendo esto para mí, encontramos esa raíz: porque soy glotona, porque me gusta comer el azúcar, porque no puedo, porque soy ansiosa, porque ansiedades ocultas, porque todo inseguridades, porque todo eso está pasando y yo lo llevo a esa comunión con Él, a esa relación. Él empieza a sanarme, Él me empieza a mostrar ese pasado, cuando era niño. Es una cosa tan maravillosa, y empieza a ser uno libre de todas esas ataduras que te impiden vivir en la libertad
que Dios quiere para cada uno de nosotros. Esperamos que este tema haya sido de edificación para cada uno de ustedes, que tratamos de hacerlo con el mayor amor y con el mayor gusto. No olviden suscribirse al canal, ¿sí? Para que estén actualizados. Conectaditos a los videos que estamos montando cada semana. Chao.